mis hermanos de la clase de Fundamentos, es un placer saludarles. Soy el pastor Emanuel Álvarez y en esta ocasión estamos realizando esta lección debido a la contingencia que está viviendo nuestro país, del cual necesitamos orar. Y es por eso que se están aprovechando estos medios para que usted pueda seguir estudiando esta clase, que es muy importante, para colocar los fundamentos en nuestra vida cristiana. Pero antes de iniciar con nuestra lección que corresponde, quiero dar brevemente algunas instrucciones que son prácticas para que usted pueda aprovechar estas sesiones. Bueno, primero, les queremos pedir, mis queridos hermanos, que aprovechen estas lecciones como si estuvieran en la clase, ya sea los viernes a las 7 de la noche, los sábados a las 10:30. Esto con el fin de que usted pueda aprovechar las lecciones que se están impartiendo aquí de manera en video. Las lecciones van a estar siendo subidas en el canal de YouTube, pero a través de nuestra página de internet, para que ustedes se preparen bien y así estudiar juntos la lección que corresponde. La siguiente instrucción que quiero decirles, mis queridos hermanos, es que nos concentremos en el estudio, como si estuviéramos ahí en nuestra clase, que tengan a la mano su Biblia, su manual de estudio, su manual del alumno, es muy importante, una pluma, y que tenga las bebidas que pueda tener ahí, café o agua. Les rogamos que no sean alimentos, el que no tengan comida ahí para evitar distracciones, porque como les decía en un inicio, queremos tener esta clase como si estuviéramos presentes. Además, van a irse proyectando algunas porciones, algunos textos que queremos ir leyendo. Yo voy a buscar las porciones en la Biblia, vamos a leerla, y para poder ayudar de manera visual se van a ir proyectando los versículos o las porciones para que tenga un apoyo visual, aunque igual le rogamos por favor que pueda buscarlos en su Biblia. Y bueno, ayudará esto a que podamos sustentar los principios que vienen en la lección que queremos estudiar. También, mis queridos hermanos, vamos a hacer algunas pausas para que usted, como usted sabe, en el manual hay diferentes exploraciones bíblicas, el cual vamos a tener que detener nuestro video y después usted puede hacerlo ahí con su familia, en su casa, para que pueda responder a cada una de las exploraciones bíblicas que tiene nuestro manual. Además, si es necesario, que usted regrese a un principio anterior, ponga stop al video, regrese al principio para que le quede un poco más claro y en caso de que tenga alguna duda, puede detener las veces que sea necesario. Y por último, mis queridos hermanos, queremos seguir el manual, voy a ir leyendo nuestro manual y por supuesto, como usted sabe, tiene algunas palabras que les hacen falta para que usted anote. Yo voy a hacer hincapié en cada una de esas palabras, voy a repetirlas también para que usted pueda no perderse de una de estas palabras que les hacen falta a nuestro manual. Así que hermanos, pues vamos a arrancar con nuestra lección, la lección número 28, que lleva por título Llamados a ser siervos. Número 28, hermanos, su lección por favor, Llamados a ser siervos. Y lleva como subtítulo El servicio del cristiano. Dice ahí nuestra introducción, hermanos. Vivimos en un mundo que es cada vez más egoísta. Y hoy lo vemos en esta circunstancia, en estos momentos en nuestro país, como la gente es egoísta en muchas maneras. Miles de personas están sufriendo actualmente debido a decisiones que unos cuantos hombres toman, pensando solo en sus propios intereses. La mayoría de las personas se preocupan solo por lo suyo propio y no ven o no quieren ver por las necesidades de otros. Es parte. Los cristianos estamos llamados a ser de bendición a los demás. Dios dio una promesa a Abraham, de la cual también nosotros somos partícipes, o sea, los creyentes. Por ejemplo, miren, dice, te bendeciré y serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12, versículos 2 y 3. Dice nuestro segundo párrafo. Dios nos ha bendecido grandemente a cada uno de nosotros. ¿Y cómo disfrutamos esas bendiciones, verdad? Gracias a Dios. Pero viene una pregunta que hay que meditar. ¿Cómo serían benditas todas las naciones? Serían bendecidas a través de Cristo, por supuesto, y de aquellos en quienes Cristo vive.
No solo estamos llamados a recibir las bendiciones, que son muy bonitas y son muy apreciables por parte de nuestro Dios, sino también, mis queridos hermanos, a ser de bendición a otros. Bueno, por esto es muy importante que cada uno de nosotros se entregue en una vida de servicio. Pues el cristianismo no solo se trata de recibir, sino sobre todo es un asunto de dar. ¿Recuerdan las palabras de Cristo? Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso, hermanos, entrémonos a nuestro estudio ya de manera formal en el primer principio. Dice así: razones para entregarnos a una vida de servicio. Repito, razones para entregarnos a una vida de servicio. Letra A. Debemos servir porque hemos sido salvos. Debemos servir, hermanos, porque hemos sido salvos. Dice ahí nuestro primer párrafo de su manual: el servicio es consecuencia. Consecuencia. Leo el principio. El servicio es consecuencia directa de nuestra salvación. Sin Cristo éramos siervos o esclavos del pecado. Nuestra voluntad estaba sujeta a nuestra naturaleza pecaminosa, la cual nos conducía a una vida lejos de Dios, olvidada, por supuesto, olvidándonos de Dios. Y pecar era algo habitual en nuestra vida, era algo muy común. Vivíamos en pecado junto con todas las consecuencias que trae la vida. Mire, sígame ahí en sus Biblias, por favor, en Juan 8:34, que puedan buscar el Evangelio de Juan 8:34, el que va a aparecer en sus pantallas. Juan 8:34, permítame leerlo, dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Este pasaje nos habla del principio anterior en el que el pecado era muy habitual en nosotros. Y sobre todo, es que vivíamos el pecado totalmente en nuestras vidas. Y vinieron así las consecuencias. Esta es la consecuencia: el peligro de ir al infierno al morir sin Cristo en el corazón. Dice nuestro segundo párrafo: Cristo nos redimió, o sea, nos compró porque éramos esclavos espirituales. Nos sacó de la esclavitud y nos soltó. Miren qué bonito, dándonos absoluta libertad espiritual. Ahora vean lo que viene después en ese cambio que hace Cristo en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Ya nuestra voluntad no está sujeta a la voluntad de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora podemos escoger a quién servir. Esa es una bendición. En Cristo ahora somos siervos de Dios. Repito, en Cristo ahora somos siervos de Dios. Como dice Romanos 6, el cual les voy a pedir por favor nuevamente que vayamos al libro de Romanos más adelante, algunas hojas adelante de su Biblia. Romanos 6, 17 al 22. Romanos 6, 17 al 22. Dice así, sígame con sus vistas. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, vean, aquí está la base de este principio, de que ahora que hemos sido salvos, podemos servir a Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fíjense, es una identidad que tenemos como cristianos, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Repito, en Cristo ahora somos siervos de Dios. Dios nos ha dado las enormes bendiciones desde que creímos en Él. Y el solo hecho de tener la vida eterna sin merecerlo, debería llenarnos de una continuidad, una continua gratitud que nos impulse a servir a Dios y a los demás. Esto lo puedo decir así en otras palabras. No puedo yo pagar monetariamente, con mi tiempo, con lo que sea, yo no puedo pagar el sacrificio que Cristo hizo conmigo, sino con mi vida y servir con las bendiciones que el Señor me ha dado. Dice en nuestro tercer párrafo, entregarnos a una vida de servicio a Dios es nuestra respuesta. Entregarnos una vida de servicio a Dios es nuestra respuesta a todas sus bendiciones inmerecidas. Deuteronomio 15, 12 al 18, que no vamos a leer, nos ilustra esta verdad. Y miren, aquellos esclavos a quienes llegaba su libertad podían escoger entre su libertad y quedarse con su amo. ¿Por qué quedarse con su amo si ya tenían esa libertad? Bueno, se quedaban por decisión propia, por agradecimiento. Y es por eso que este esclavo le decía a ese siervo, contigo me va bien, contigo estoy cercano, tengo muchas cosas a tu lado. Pero este esclavo seguía con su siervo por su propia cuenta, por un agradecimiento, por haberlo sacado de esa esclavitud. Amaban a su amo y les iba bien con él. Por lo tanto, decidían quedarse y ser siervos de él para siempre. Mire, qué bonito. Habían recibido merecidamente tanto de su amo que estaban agradecidos y sabían que en ningún otro lugar encontrarían tantas bendiciones. Nosotros, como cristianos, podemos hacer lo mismo con Dios. Y mire, viene después una pregunta en la cual hay que meditar. Dice, ¿qué bendiciones inmerecidas ha recibido usted de Dios? Repito, ¿qué bendiciones inmerecidas ha recibido usted de Dios? Tome un tiempo, por favor, y haga una lista, detenga el video, y haga una lista de las bendiciones inmerecidas que ha recibido usted de Dios. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio. Estábamos meditando la pregunta, ¿qué bendiciones inmerecidas ha recibido usted de Dios? Y sin duda alguna, esa lista podemos haber ocupado las 2 hojas de nuestro estudio. ¿Qué bendiciones inmerecidas hemos recibido de nuestro Señor? Un trabajo, un vehículo, una casa, salud, una esposa, hijos. Son innumerables las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y eso es algo que hay que reconocer. Pero la pregunta, y que queremos ayudarle más adelante, es ¿qué voy a hacer con esas bendiciones? ¿Cómo puedo yo usar esas bendiciones para los demás? ¿Es una bendición que solo me estoy quedando yo? Sino es algo que necesitamos que compartir a los demás. Dice ahí nuestro estudio, en este último punto, Dios nos ha dado las mayores bendiciones inmerecidas. Repito, Dios nos ha dado las mayores bendiciones inmerecidas que nadie más nos puede dar. Mire, salvación eterna, cambio de vida, libertad del pecado, son cosas que a veces se nos olvidan. Paz en el corazón, seguridad, propósito en la vida y un largo etcétera, hermanos. Lo menos que podemos hacer por amor y gratitud por estas y las demás bendiciones que el Señor nos ha dado, lo menos que podemos hacer por amor y gratitud es darle nuestra vida para servirle en lo que Él nos indique. Él solo puede darnos lo mejor, no le va a dar lo último, sino lo mejor. Por lo tanto, podemos decirle, quiero ser tu siervo para siempre. Podemos entregarnos voluntariamente al que nos dio la libertad y la salvación, a Cristo, y decirle como Pedro, ahí en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que, hermanos, en este primer punto y las razones para entregarnos a una vida de servicio, letra A, debemos servir porque hemos sido salvos. Y letra B, dice así, debemos servir porque Cristo vino a servir. El máximo ejemplo, vino a servirnos. Letra B, debemos servir porque Cristo vino a servir. Dice nuestro estudio,
Cristo es el máximo ejemplo para nosotros. Si somos cristianos verdaderos, o nos decimos llamar cristianos verdaderos, buscaremos imitar a nuestro Salvador en todo. Cerca de su muerte y después de haberle lavado los pies a sus discípulos, Cristo dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como dice Juan 13:15. El mayor ejemplo de vida, de servicio voluntario y desinteresado. Repito, el mayor ejemplo de una vida de servicio voluntario y desinteresado lo tenemos en Él, lo tenemos en Cristo. Toda su vida sirvió a la gente de muchas maneras. Y reitero el principio anterior, de una manera desinteresada. Sirvió de muchas maneras a la gente. De hecho, continúo leyendo, el servicio a la humanidad fue uno de los propósitos por los cuales Él vino a la tierra. Como dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida y rescate por muchos. Él no vino a que le sirvieran, aunque era merecedor de tal servicio, porque Él era el Hijo de Dios. No vino a servirse a sí mismo. Por esto, en el auténtico servicio no cabe el orgullo, la vanidad, o sea, por ser vistos, hacer las cosas para ser vistos, ni la búsqueda de propósitos egoístas. Repito este principio. Por esto, hermanos, en el auténtico servicio no cabe el orgullo, la vanidad, hacer las cosas para ser vistos, ni la búsqueda de propósitos egoístas. El cristianismo es servicio. Repito, el cristianismo es servicio. No podemos llamarnos cristianos, o sea, seguidores de Cristo, delante de los demás, si nuestra vida no está caracterizada por el servicio desinteresado y amoroso a otros. Por eso, miren, vamos a nuestra exploración bíblica número 1. Dice así nuestra exploración bíblica: lee cuidadosamente los siguientes pasajes y anota todo lo que encuentres respecto a cómo era ese servicio de Cristo. Entonces hay que leer estas porciones y vamos a anotar lo que encontramos de Cristo respecto a su servicio. Y vamos a hacer uno nada más, para que usted después pueda seguir estudiando los demás. Le pido que vayamos, por favor, a Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 36. Mateo 9, 35 y 36. Ahí con sus Biblias, vaya por favor esta porción y busque Mateo 9, 35 y 36. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que, miren, respondamos la pregunta: ¿cómo era el servicio de Cristo en estas porciones? El versículo 35 nos menciona el resumen general del ministerio aquí en la tierra del Señor Jesús. Dice que recorría, dice que enseñaba, que predicaba y que sanaba toda enfermedad. Pero dice el versículo 36, al ver las multitudes, al ver la gente que estaba ahí escuchándole, estando cerca de él, vea después lo que dice: tuvo compasión de ellas. Y la palabra compasión, que aquí se traduce, es muy interesante porque es una palabra que nos pasa a nosotros cuando vemos a un niño en la calle, que está sucio, que está tal vez descalzo y que pide una caridad. ¿Qué sucede en su mente, en su corazón? ¿Qué sucede en sus entrañas? Es lo que dice la palabra compasión, desde las entrañas. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que, ¿cómo era el servicio de Cristo? Vemos aquí en esta porción que era con compasión. Y así, mis queridos hermanos, les quiero pedir que lean atentamente las siguientes porciones y descubran, por favor, cómo era el servicio de Cristo, y después daremos los principios de cada uno de estos pasajes, hermanos. Adelante, estudien la palabra de Dios. Bien, hermanos, estamos en nuestra exploración bíblica número 1. Recuerden que las instrucciones era anotar el aspecto en cómo era el servicio de Cristo.
Dice Mateo 9, 35 al 36, que estudiamos, que era con compasión por las personas. En Mateo 11, 28 al 29, ¿cómo era el servicio de Cristo? Dice que Él ayudaba a los cargados y trabajados. Y dice, yo os haré descansar, hablando de Cristo. Él les daba descanso en todos los aspectos de su vida. En Mateo 15, 32, dice que veía, lo estaba viendo por las necesidades fisiológicas, se preocupaba porque la gente inclusive comiera. Ese era el servicio de Cristo, hasta ese grado llegaba el servicio de nuestro Señor. En Marcos 1, 40 al 41 dice que estaba y tenía misericordia por las personas. ¿Cómo era ese servicio? Teniendo misericordia por cada una de las vidas. Y dice también en Marcos 10, 42 al 45, dice que Él servía a los demás, sirviendo a los demás de manera desinteresada. En Lucas 4, versículo 1 y luego al 14 al 19, vemos que Él era guiado por el Espíritu Santo. Esa es una labor muy importante cuando servimos al Señor, que seamos guiados por el Espíritu Santo. En Juan 5:30 encontramos cómo era el servicio de Cristo. Bueno, siempre estaba buscando la voluntad de su Padre. Eso es muy importante al momento de servir. El poder buscar la voluntad de su Padre y no la de Él. ¿Cómo era también el servicio de Cristo? Bueno, en Juan 14:10 vemos que Cristo dice que su Padre obraba a través de Él. Cuando una vida es servicial, sirve por las buenas motivaciones, Dios obra a través de Él, así como Cristo obraba a través de Él. En Romanos 5, 6 al 8 encontramos que Él también estaba mostrando su amor a los pecadores, mostrando amor a los pecadores, a las personas que quizás la gente alrededor no le interesaban, Cristo se interesó por ellos. Gálatas 2:20 y Efesios 5:2, bueno, vemos que su servicio, ¿cómo era el servicio de Cristo? Bueno, Él se entregó por nosotros, por amor a nosotros. En Filipenses 2:3 al 6, ¿cómo era el servicio de Cristo? Bueno, no pensó primero en sí mismo. Como leíamos anteriormente, el servicio es desinteresado. Dejar a un lado quizás nuestras comodidades, pero Él no pensó en sí mismo. Y por último, en Filipenses 2:7 al 8, dice que Él se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, dice, ¿verdad? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, estas son las características del servicio que Cristo hacía con las personas. Y si nos decimos llamar cristianos, entonces este es el modelo de servicio que nosotros necesitamos empezar a emprender en nuestra vida. Recordemos entonces las razones por la cual debemos entregarnos una vida de servicio. Letra A, debemos servir porque hemos sido salvos. Letra B, debemos servir porque Cristo vino a servir y darnos ejemplo. Pero miren, dice nuestro estudio, la letra C, debemos servir porque Dios hace su obra a través de las personas. Repito, tercer principio que nos debe llevar a las razones del servicio. Letra C, debemos servir porque Dios hace su obra a través de las personas. Dice nuestro estudio, Dios siempre se vale de hombres y mujeres para ejecutar sus divinos propósitos en la tierra. La Biblia está llena de ejemplos de personas a quienes Dios usó para ser de bendición a muchos. En el Antiguo Testamento vemos que a veces Dios aparecía físicamente en sueños o en visiones, o enviaba ángeles para cumplir sus designios. Era una de las maneras en que Él trabajaba en ese entonces, es necesario aclarar. En ese entonces Dios trabajaba de esta manera. Y era la menos frecuente, de hecho. Actualmente, Dios ya no obra de esta manera, como les decía, aunque tiene el poder de hacerlo. Ahora, como antaño, usa a hombres para su servicio. Dios viene al encuentro de la gente necesitada por medio de nosotros los creyentes. Repito el principio. Dios viene al encuentro de la gente necesitada por medio de nosotros los creyentes. No hay otra forma, lo repito, no hay otra forma en la que Dios encuentre a las personas, sino por medio de creyentes en quienes Cristo vive y reina. Y por supuesto ha cambiado sus vidas. Cristo se acerca a las personas por medio de nosotros.
Él nos quiere usar para hacer de bendición a otros. ¡Qué privilegio! Es una gran bendición. Pudiendo Él aparecer en persona para compartir el Evangelio, consolar, ayudar, animar, cuidar, atender, edificar, amar, sacrificarse y un largo etcétera, Él ha escogido hacerlo a través de los cristianos. Esa es una bendición. Pero solo lo hace a través de aquellos que le permiten gobernar sus vidas. Gobernar sus vidas. Es una condición, por supuesto. Quienes están dispuestos y disponibles. Eso es algo también que necesitamos entender. Uno puede estar dispuesto para muchas cosas, pero no puede estar disponible por nuestro tiempo, nuestras ocupaciones. Necesitamos estar dispuestos y disponibles para hacer su voluntad. Quienes se han negado a sí mismos para vivir una vida centrada en Cristo y los demás, repito, quienes se han negado a sí mismos para vivir una vida centrada en Cristo y los demás, o sea, cristocéntrica, en vez de una vida centrada en sí mismos, o sea, egocéntrica. Como leímos al inicio de nuestro estudio, muchas personas hoy en día buscan lo suyo propio. No se interesan en las demás personas, siempre buscan para sus placeres, siempre buscan para sí mismos, pero nunca ven por los demás. Es algo triste, es parte del pecado inclusive, dice nuestro estudio. Dios usa a hombres y mujeres que no son perfectos. Dios usa a hombres y mujeres, mis queridos hermanos, que no son perfectos, pero que se han entregado a una vida consagrada a su servicio, para hacer su voluntad. Primero, en sus propias vidas, que Dios se manifieste su voluntad en nosotros, en nuestras propias vidas, y después en las vidas de otros, en donde Dios les ha puesto. Por ejemplo, en su familia, escuela, trabajo, iglesia, colonia, ciudad o país. A veces hemos llegado a la equivocación, hermanos, de que el servicio es estar en la iglesia, aunque es muy importante y de eso vamos a hablar más adelante. Pero antes de eso necesitamos empezar a servir a nuestro alrededor, como está la lista, en su familia, en su escuela, en su trabajo, en su colonia. A veces llegamos a esa confusión. Pero mire, dice 1 de Pedro 2, 11 y 12 y 16. Les pido que vayan por favor a esta porción, ahí en sus casas. Va a aparecer en su pantalla este versículo, 1 de Pedro 2, 11, 12 y 16. Dice así la palabra de Dios, 1 de Pedro 2, 11, 12 y 16. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y dice el versículo 16, como libres, esa libertad que nos ha dado Cristo a través de la salvación, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque tristemente hay muchos cristianos, porque bueno, ya son salvos, pueden hacer todo lo que quieran. Sin embargo, esa es una actitud que ya veníamos hablando, egoísta, porque la gente necesita ver nuestras buenas obras. Dice nuestro estudio, no hay otra manera en la que el hombre puede recibir la ayuda de Dios. No hay otra manera. Esta solo viene a través de la gente que Él usa. Repito todo este principio nuevamente. No hay otra manera en la que el hombre puede recibir ayuda de Dios. Esta solo viene a través de gente que Él usa. No hay otra manera en que las personas sepan de Cristo y su palabra. No hay otra manera, mis queridos hermanos, que sepan de Cristo y su palabra y de la salvación del alma, sino es a través de cristianos consagrados. Por eso, mire, vayamos por favor a esta porción.
Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Dice así esta porción. Sígame con sus vistas, por favor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice estas preguntas, mire, escuche. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por eso, dice este principio que estamos estudiando, debemos servir porque Dios hace su obra a través de personas. Por eso Cristo capacitó a estos 12 y estos 12 empezaron a compartir el Evangelio, se extendió la doctrina de Cristo y gracias a esos 12 hombres, usted y yo estamos aquí estudiando este curso, pero antes de eso, pues fuimos ganados por el Señor. Porque hermanos, no hay otro método. No existe otro método para que la gente conozca de Cristo, conozca de la palabra de Dios, ayude a los demás. No hay otro método. Es solo usted y yo. Por eso dice nuestro estudio. Por esto, hermanos, el llamamiento a servir es para todos los cristianos. Este servicio, el servicio al Señor, el servicio a los demás, es para todos los cristianos. Porque Dios desea usarnos a todos. Desea usarnos a todos, no solo a los pastores o misioneros, como muchos cristianos creen, que ellos son los dos grupos de personas que solo pueden servir o deben de servir. No se limita a cierto grupo de personas, sino es todos los creyentes verdaderos. Cada cristiano tiene un llamamiento para ser usado por Dios. Como usted en la clase anterior estudió que hay labores específicas y labores generales. Cada uno necesita hacer esa labor específica y sin dejar la labor general. La necesidad del mundo es tan grande que Dios nos necesita a todos. Por eso Cristo dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice Mateo 9:37. Y después dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es importante entender esto, hermanos. El mundo hoy en día tiene una grande necesidad y es una labor de todos. Pero tristemente, como dijo Cristo y les acabo de leer, la mies es mucha, el campo es demasiado. Y dice ahí, más los obreros, pocos. Hay muchísimo trabajo en la obra de Dios. Y cuánto más en estos momentos, en estas épocas, en estas fechas, en nuestro país, en el mundo en general, la gente necesita de palabras de aliento. La gente necesita de consuelo, necesita de ayuda, necesita de una promesa de las Escrituras. Y usted y yo tenemos que hacer esa labor. Por eso, hermanos, debemos servir porque Dios hace su obra a través de las personas. Recordemos los principios nuevamente. ¿Por qué o cuáles son las razones para entregarnos a una vida de servicio? Letra A, debemos servir porque hemos sido salvos. Letra B, debemos servir porque Cristo vino a servir. Y letra C, debemos servir porque Dios hace su obra a través de personas. Letra D, ¿por qué más debemos servir? ¿Cuáles son las razones del servicio verdadero e íntegro? Letra D, debemos servir porque Dios premiará la labor de cada uno. Dios premiará la labor de cada uno. Esa es una gran bendición. Dios, en su justicia, recompensará nuestro servicio fiel. Repito, Dios, en su justicia, recompensará nuestro servicio fiel. Dichas recompensas, hermanos, son bendiciones que Dios trae en el presente y galardones que Él nos entregará en su presencia. Miren, Pablo nos insta a vivir la vida cristiana de una manera que alcancemos los premios que Dios tiene para nosotros. Les pido que vayamos ahora a 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 25. Vayan por favor a 1 Corintios 9, versículos 24
al 25. Dice este principio, que Él nos va a entregar preciosos dones, nos va a entregar premios que Dios tiene para nosotros, regalos. Dice 1 Corintios 9, 24 al 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos obtiene, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por eso dice esta porción, a Pablo le gustaba usar el ambiente de las Olimpiadas para poder explicar que Dios tiene premios para nosotros. Por eso dice el 24, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y dice más adelante que nosotros estamos corriendo por una corona incorruptible. Acuérdense que los corredores en ese entonces ganaban premios que se echaban a perder. Pero nosotros, hermanos, estamos corriendo una carrera, discúlpeme la redundancia, pero así es, corriendo para poder obtener premios que no se van a echar a perder, que serán premios trascendentes. Dice el segundo párrafo de este punto. Dichos premios nos serán integrados en el tribunal de Cristo en el cielo. Y entonces podremos ofrecerlos a Cristo como un acto de sumo agradecimiento. Pues todo lo que le pedimos, o todo lo que pudimos hacer para el Señor, por supuesto, fue gracias a que Él nos salvó y nos proveyó de todo lo que necesitábamos para hacerlo. Mire, el Señor nos da todos los recursos, por supuesto, para poder ganar esos preciosos premios en el tribunal de Cristo. Esos premios, como dice el primer párrafo al inicio, nos serán entregados en el tribunal de Cristo en el cielo. Por eso es algo que hay que meditar, mis queridos hermanos. Importante, dice ahí, ¿verdad? Dios no premia nuestra capacidad, nuestros dones o nuestras habilidades. Él premiará nuestra fidelidad. Repito, Dios no premia nuestra capacidad, porque quizás nos sintamos incapaces en muchas áreas de nuestra vida, y está bien sentirla, pero no nos dejemos vencer por esa incapacidad. Nuestros dones y nuestras habilidades, Él que es lo que va a premiar nuestra fidelidad. Eso es lo que va a hacer que realmente corramos nuestra carrera por esos premios de fidelidad. Después lea Mateo 25, 14 al 30. ¿Recuerda esa parábola de los talentos? Cómo a uno entregó conforme a su capacidad, pero a los 3 Dios les llamó a cuentas. A 2 de ellos, gracias a Dios, multiplicaron lo que tenía. Y fueron las palabras más bonitas que uno ojalá desea escuchar delante del Señor. Y a los 2 les dijo, aquellos que hicieron su labor con esos talentos y los multiplicaron, dijo el Señor, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ven que es importante la fidelidad? No tanto la capacidad, sino qué tan fieles somos. Pero hubo uno que tuvo temor, que se escondió, que guardó esas bendiciones, que este siervo tenía que hacer, era multiplicar. El Señor le dio sus bienes, no eran de ellos, eran sus bienes, pero él fue y escondió su talento, porque conocía a su Señor. Y al final va delante de este Señor y le dice, este Señor a este siervo, tristemente, siervo malo y negligente. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros para multiplicar esos recursos? ¿Qué tanto estamos logrando con esas bendiciones que el Señor nos ha dado? ¿Está listo para recibir las bendiciones de Dios? ¿Las bendiciones de Cristo especialmente en el tribunal? ¿O no se nos entregará nada? ¿O no tendremos que entregar nada porque no hicimos nada en nuestra vida? Medita en estos momentos, hermanos. ¿Qué está haciendo con las bendiciones de Dios? Hermanos, recordemos entonces cuáles son las razones para entregarnos a una vida de servicio. La letra A, debemos servir porque hemos sido salvos. La letra B, debemos servir porque Cristo vino a servir, dándonos el ejemplo máximo del servicio. Letra C, debemos servir porque Dios hace su obra
a través de las personas. Y letra D, debemos servir porque Dios premiará la labor de cada uno. Hay recompensas cuando servimos, hermanos, de una manera desinteresada y colocando nuestros dones y habilidades y sobre todo siendo fieles al Señor. Pero ahora respondamos la siguiente pregunta como punto número 2 de nuestra lección. Dice así: ¿por qué muchos cristianos no sirven a Dios? ¿Por qué muchos cristianos no sirven a Dios? Dice nuestro estudio: sin embargo, una triste realidad es que no todos los cristianos son obreros activos del Señor. Y viene ahí la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué muchos cristianos no son esos obreros activos que la iglesia necesita para engrandecer la obra de Dios? Bueno, pues analicemos algunas razones fundamentales por las que muchos cristianos no sirven a Dios y tal vez alguna de ellas tenga que ver con nosotros. Necesitamos ser sinceros en reconocer estas cosas en nuestra vida, el cual nos detiene para servir al Señor de manera íntegra, con todas estas razones anteriores que hemos estudiado. Hay que ser sinceros y empezar a analizar por qué a veces no estamos sirviendo y quizás aquí están las razones por qué muchos cristianos no sirven a Dios. Ahora, letra A. ¿Por qué muchos cristianos no sirven a Dios? Letra A. Muchos no sirven porque están sirviendo a otro Señor. Dice Lucas 16:13. Romanos 6, 12, 13 al 16, ahí está la parte de la porción en la cual está basado este principio. Ninguno puede servir a dos señores. Muchos no sirven porque están sirviendo a otro Señor. Si uno no está sirviendo activamente a Dios, entonces está sirviendo a alguien o a algo más. Si uno no está sirviendo activamente a Dios, entonces está sirviendo a alguien o a algo más. Por ejemplo, miren, algunos sirven a las riquezas, preocupándose más por lo material. Otros a los afanes de la vida, preocupándose por el día de mañana. O sea, envolviéndose en las actividades cotidianas sin pensar en los demás. Otros sirven a sus malos hábitos, los cuales no han querido o no han podido dejar. Otros han caído tristemente en pecado y no han arreglado sus cuentas con Dios y por lo tanto su comunión no está bien o está rota. Están bajo el yugo del pecado y eso es algo muy triste en una vida de un creyente verdadero. Así que si te encuentras sirviendo a otro que no sea Cristo, arrepiéntete. Arrepiéntete, hermano. Confiesa tus pecados a Dios y pídele que sea Él tu único Señor por medio de la llenura del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. No os embraguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esas son lecciones que ya hemos estudiado acerca del Espíritu Santo. Así como una persona está dominada por el alcohol, ese es el ejemplo que está usando aquí Pablo. Así una persona debe estar llena, dominada por el Espíritu Santo. Pero tristemente muchos no sirven porque están sirviendo a otro Señor. ¿Quién es ese tu otro Señor, hermano? Aquí están algunos ejemplos. Pero a veces estamos sirviendo a otros, a las riquezas, a los afanes, a los bienes materiales, a un trabajo, o estás sirviendo a otra persona para quedar bien, para agradarle. Pero es muy claro este punto. Si no estamos sirviendo a Cristo, entonces ¿a quién estamos sirviendo? ¿Por qué muchos cristianos no sirven a Dios? Letra B. Otros no sirven a Dios porque están dormidos. O literalmente, o espiritualmente hablando, por supuesto. Dice Efesios capítulo 5, 14, el cual le pido que vayamos para allá. Efesios capítulo 5, y estará proyectándose en su pantalla para que pueda leerlo, por favor. Léalo ahí en su Biblia, por supuesto, pero también va a estar como apoyo. Efesios 5, 14 al 16. Muchos cristianos u otros cristianos no sirven a Dios porque están dormidos. Efesios 5, 14 al 16 dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Otros no sirven a Dios porque están dormidos. Dice ahí nuestro estudio. No ven la necesidad de servir a Dios. Es necesario, hermanos, que despertemos a la necesidad de servir al Señor con nuestras vidas. Cristo viene pronto y después ya no habrá tiempo para hacerlo. Cristo viene pronto y después ya no habrá tiempo para hacerlo. Como dice, les pido que ahora regresemos a Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Romanos 13, versículos 11 al 14. Cristo viene y después ya no va a haber tiempo para hacerlo. Dice así Romanos 13, versículos 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidia, sino vestíos del amor del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Repito, otros no sirven a Dios porque están dormidos, dice nuestro estudio. Si volteamos a nuestro alrededor podemos ver cómo se encuentra nuestro mundo. Hay muchas familias con conflictos, divorcios, jóvenes viviendo perdidamente, delincuencia, corrupción, hipocresía, indiferencia ante los problemas de los demás, personas esclavas de los vicios o el placer. El pecado se proclama como bueno abiertamente en nuestros días, por supuesto, y siempre el pecado así será. Se va a proclamar como algo bueno, algo que no pasa nada, con que no afecta a los demás o no te afecte, no hay ningún problema. El pecado se proclama como bueno abiertamente y un largo etcétera que hoy nuestro mundo está viviendo. ¿No nos mueve ver la situación a nuestro alrededor para hacer algo al respecto? Con el poder de Dios, por supuesto, no con nuestras fuerzas o nuestros recursos. Eso Dios lo puede usar. Pero no te mueve, repito, esta pregunta, ¿no nos mueve ver la situación a nuestro alrededor para hacer algo al respecto con el poder de Dios? ¿No te mueve ver cómo está nuestro país, las familias, estas circunstancias que estamos viviendo? ¿No te mueve algo? ¿No hay algo en tu corazón que despierte algo por esas personas? ¿Esperaremos hasta ser afectados por dicha realidad por hacer algo? Hasta que algo suceda, hasta que algo nos impacta en nuestras vidas, hasta que seamos sensibilizados por ciertas circunstancias. No tenemos que esperar hasta ese momento. Así que, hermanos, hay muchos cristianos que están dormidos espiritualmente. Y no sé qué esperan. ¿Necesitan algo en su vida como tal? Necesitamos movernos. ¿Pero por qué muchos cristianos no sirven? Letra C. Bueno, algunos no sirven porque creen que no están capacitados para hacerlo. Este es quizás uno de los pretextos más grandes que uno lucha antes de servir al Señor, por supuesto, el que no estoy capacitado para hacer estas cosas. Bueno, vamos a estudiar este principio. Esta es una de las razones por la que Moisés no quería hacer lo que Dios le había enviado a realizar a Egipto. Esta es una razón, no se sentía capaz. Él dio muchas excusas. Muchas excusas. Creía que no estaba capacitado para hacer lo que Dios le pedía. Pero, es muy interesante esta reacción del Señor, por supuesto. Pero por cada excusa, Dios le dio una promesa que le capacitaba para hacer su obra. Muchos se encuentran como Moisés. No se sienten capacitados para servir. Y así hay una lucha ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, en el cual tenemos dudas y no nos sentimos capacitados para servir. Pero debemos recordar que Dios nos llama a su servicio. Nos llama a su servicio. No por lo que hayamos hecho antes o porque seamos muy capaces o muy habilidosos. Él nos llama porque tiene un propósito para nosotros. Mire, 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo 1:9. Dios nos llamó con un propósito
Y eso es muy valioso. Y pues es por eso que no podemos estar perdidos en nuestra vida, porque tenemos un plan perfecto, un propósito en nuestra vida. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Por eso este principio es importante. Él nos llama porque tiene un propósito para nosotros. Y Él ha prometido ayudarnos y capacitarnos en esa tarea, dice nuestro estudio. Repito, Él ha prometido ayudarnos y capacitarnos en hacer esa tarea que a veces para nosotros es muy grande o la sentimos muy grande, como dice 2 Corintios también. Son porciones, hermanos, que en lo personal son baluartes para mí, para servir al Señor. Dice 2 Corintios 3, versículos 5 y 6, por favor síganme con sus vistas. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no del conocimiento, mis queridos hermanos, no de la experiencia, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vea cómo es que el Señor o la competencia para hacer la obra de Dios no es por nosotros, como dice aquí nuestro estudio, no es por lo muy capaces que seamos o la mucha experiencia que podamos tener, es porque nuestra competencia proviene de Dios. Y mire, qué interesante, más adelante esta porción dice que nos hizo ministros, servidores competentes de un nuevo pacto. Así que, hermanos, Él ha prometido ayudarnos y capacitarnos en esta tarea. No importa el sexo, no importa la edad, nuestras limitaciones o el nivel de estudios que tengamos inclusive. Lo único que Dios quiere es que nos pongamos a sus órdenes y Él nos dirija a su voluntad. Como decía al inicio este párrafo de este punto, Moisés fue un claro ejemplo, o a veces podemos ser como Moisés, en ciertas excusas que podemos poner para el Señor. Pero vayamos a nuestra exploración bíblica número 2. Lean por favor ahí en sus casas Éxodo 3 del 1 al capítulo 4 versículo 18. Éxodo 3 o capítulo 3 versículo 1 hasta el capítulo 4 versículo 18. Lean con atención esta historia, es una historia muy bonita. Así que ahora, después de haber leído estas porciones, anoten por favor las excusas que dio Moisés y las promesas que Dios le dio para hacer su obra. Y miren, voy a hacer la primera con ustedes para guía. Vamos ahí al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 11 y 12. Y dice ahí hay dos tablas. Primero está la cita donde está el apoyo, el cual yo le recomiendo que lea toda la porción que está ahí. Después viene la excusa de Moisés y después viene la promesa de Dios que Dios le dio a Moisés. En esa excusa que uno como humano también puede dar. Dice Éxodo 3 versículos 11 y 12, después de que Dios llamara a Moisés por medio de una zarza que no se consumía, que estaba ardiendo, Dios le llama y empieza una plática muy personal entre Dios y Moisés. Y aquí es donde Dios llama a este varón a hacer una gran obra, una gran misión de sacar a su pueblo de Egipto a la tierra prometida. Dice Éxodo 3, 11 al 12. Dice así: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y vean la promesa que después ahí le da Dios a Moisés. Y él respondió: ve. Esa es una indicación, ve, porque yo estaré contigo. Ahí está la promesa. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál es la excusa que colocó Moisés en este llamamiento al servicio que Dios había dado a Moisés? Dice la primera excusa, que ahí está en el versículo 11. ¿Quién soy yo? Después de darle las instrucciones, pónganse un poquito en el lugar de Moisés, cuando Dios le dice: tú vas a sacar a mi pueblo. Sacar a más de 2 millones de personas. 2 millones de personas de una nación que estaba esclavizando, por supuesto, al pueblo de Israel.
¿Cómo estaría usted? Sin duda alguna, usted y yo estaríamos como Moisés, preguntando estas cosas y poniendo estas excusas. Pero por eso Moisés, ante la gran tarea que tenía que hacer ante Faraón, y que se plantara delante de Faraón y le dijera, deja salir a mi pueblo, es por supuesto que Moisés se hiciera esta pregunta: ¿quién soy yo? Yo, después de ser un pastor de ovejas, que no eran ni siquiera mías, hablando Moisés, eran de mi suegro, ¿quién soy yo, un simple pastor, para sacar a 2 millones de personas? Y de una nación que era fuerte en muchas áreas, económicamente, militarmente, en sabiduría, en conocimiento, una ciudad, por supuesto, entregada a la idolatría. Y claro, Moisés se ponía en esa parte humana y decir, ¿quién soy yo? Pero vamos a ver ahora la promesa de Dios. Dice el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y dice el versículo 12. Y él respondió, inmediatamente de una excusa, Dios coloca la promesa. Y él respondió, ve. No le dijo, pues si quieres, bueno, vamos a ver. Fue una indicación directa, ve, porque yo estaré contigo. No iba a estar de su lado, del lado de Moisés, no iba a estar cualquier persona. No iba a estar un grupo de personas, aunque son muy valiosas, el que alguien nos muestra apoyo, por supuesto. Pero estaba cerca de él. Qué interesante escuchar de viva voz del Señor, ve, porque yo estaré contigo. Es una promesa que pudo haberse ahí detenido Moisés si hubiera dicho, ok, Señor, sí es cierto, tú estás conmigo, vamos a sacar a la nación, al pueblo de Israel. Pero hubo otras excusas, humanamente hablando, que usted y yo hubiéramos colocado más. Así que por favor, descubra cada una de estas excusas, pero sobre todo, encuentre esas promesas que hay por parte del Señor que derriban completamente esa excusa. Y al final de estudiar estas excusas, dice ahí una pregunta hasta abajo de esta tabla de esta exploración bíblica, dice ahí la pregunta, ¿qué excusas damos nosotros para no servir a Dios? ¿Qué excusas damos nosotros para no servir a Dios? Hay que ser sinceros. Así que ahí de manera personal, encuentre las excusas, pero sobre todo encuentre las promesas y responda por favor qué excusas damos nosotros para no servir a Dios. Sinceramente, esto ayudará bastante. Así que hermanos, adelante con esta exploración bíblica número 2. Seguimos estudiando la vida de Moisés y las excusas que él colocó al Señor y por supuesto las promesas que Dios le dio a él para hacer esta gran labor de sacar a la nación de Israel del pueblo de Egipto. Y vamos rápidamente a ver estas excusas. Dice Éxodo 11 al 12, como ya lo estudiamos, le pregunta a Moisés, ¿quién soy yo? También la promesa de Dios que ahí le dice, ve porque yo estaré contigo. En Éxodo 13, 15 al 18, Éxodo 3, 13 al 15 y luego el 18, la excusa que coloca Moisés es, si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Bueno, pues la promesa de Dios que le da para esta excusa, dice así, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Uno de los nombres de Dios, yo soy, el que subsiste por sí mismo. En Éxodo 4, de 1 a 9, vemos una excusa que Moisés le coloca, que dice, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Qué promesa le dio Dios? Dice ahí, si no te creyeren y obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, después de las señales que el Señor haría en la nación de Egipto, por supuesto, para que sacaran al pueblo de Israel. Y en Éxodo 4, 10 al 16, la excusa que Moisés coloca es, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Se cree y se dice que Moisés era tartamudo. ¿Y cuál es la promesa que Dios le da? Ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Son excusas que nosotros como cristianos también podemos colocar. Pero ¿qué excusas damos nosotros para no servir a Dios, hermano? Es la última pregunta que habría que meditar. ¿Qué excusas damos nosotros para no servir? Colocamos muchas excusas, tal vez nuestra falta de pericia, nuestro carácter descontrolado. Muchos cristianos inclusive han luchado con su pasado. Piensan que eso es algo imperdonable y por lo tanto lo descalifica.
O a veces damos excusas, que no es mi tiempo, que no, eso es para cierto grupo de cristianos maduros, entregados. ¿Qué excusas das? Así que, hermanos, es importante recordar que no hay excusa para servir al Señor. Y de cada excusa, Dios da una promesa. Así que estamos estudiando por qué muchos cristianos no sirven a Dios. Recordemos, letra A, muchos no sirven porque están sirviendo a otro Señor. Letra B, otros no sirven a Dios porque están dormidos. Letra C, algunos no sirven porque no creen que no están capacitados para hacerlo. O letra D, otro pretexto en este último punto de este segundo apartado de nuestro estudio. Muchos no sirven porque sencillamente no quieren sacrificarse. Erróneamente, muchos ven en el servicio a Dios un lugar de sufrimiento constante. No sé quién les dice eso, pero piensan que es una vida de martirio, ¿verdad? Vivir como mártires. Pero piensan que servir a Dios es igual a sufrimiento constante. Otros no están dispuestos a sacrificar su tiempo, su dinero o esfuerzo, pues les gusta vivir en un cristianismo cómodo y fácil. ¿Sabían que hay cristianos así? Que quieren vivir un cristianismo cómodo y fácil. Tristemente, muchos se conforman con ir a la iglesia todos los domingos, los llamados domingos que solo van cristianos mañaneros, ¿no? Toman un asiento, ocupan su asiento y volver a hacer lo mismo cada domingo. Es algo muy común y hasta convierten el cristianismo en una religión cristiana, cosa que nosotros no practicamos un estilo de vida. Servir a Dios implica darlo todo, hermanos. Implica dar todo nuestro ser. Cristo dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Continúa nuestro estudio. Jesús condenó la autocompasión que Satanás le invitaba a tener para evitar el sufrimiento de la cruz para salvarnos. Él estuvo dispuesto a sacrificarse y morir por mí. Y ahora dice una pregunta ahí en nuestro estudio. ¿Por qué no puedo dar la vida por Él? Él fue desnudado y avergonzado públicamente. Imagínense ese cuadro tan terrible. ¿Por qué voy a tener vergüenza de servirle? Él estuvo dispuesto a sufrir lo inimaginable. ¿Por qué no voy a estar dispuesto a sufrir por Él? Si Él pagó todo, esos golpes, puñetazos, ese camino hacia el Gólgota, riéndose de Él, quitándole las barbas, golpeándolo. ¿Por qué yo no sufrir para servirle a Él? Es que a veces vivimos un cristianismo muy cómodo, como decíamos. Pero dice nuestro estudio, cuando servimos a Dios, ciertamente viene cierto sufrimiento. Tampoco le voy a decir que no es así. Ciertamente viene sufrimiento, debido a que hacer el bien no es fácil en un mundo que está lejos de Dios. No es nada fácil. Y el diablo se opone a lo que hacemos para Dios. Sin embargo, son más las bendiciones que Dios nos da en su servicio. Esa es una realidad y un servidor puede constatar de esto. Y otros hermanos que han servido por años al Señor. Hay más bendiciones que sufrimiento, eso sí. Además, lo que hacemos para Dios tiene trascendencia eterna. Tiene un eco eterno, algo inimaginable, algo eterno, un eco eterno. Tiene trascendencia eterna lo que vamos a hacer para el Señor. Así que, a ver, meditemos. ¿Por qué muchos cristianos no sirven a Dios? Letra A, muchos cristianos no sirven porque están sirviendo a otro Señor. ¿Por qué está sirviendo a otro Señor, hermano? Otros no sirven a Dios porque están dormidos. ¿Tú estás dormido, hermano? Algunos no sirven, letra C, no sirven porque creen que no están capacitados para hacerlo. Bueno, por eso está la clase de fundamentos y otros cursos que ofrece nuestra iglesia. Letra D, muchos no sirven porque sencillamente no quieren sacrificarse. Usted está pagando el precio, así como alguien ya pagó por nosotros, por nuestra vida, por nuestro rescate, dándonos salvación. Meditemos, hermanos, analicemos bien qué estamos haciendo en nuestro servicio a Él. Pero punto número 3. ¿En qué podemos servir? ¿En qué podemos servir? Tal vez ahorita está preguntando, bueno, yo ya me di cuenta de mi realidad. No he estado sirviendo a Dios, no he estado sirviendo a los demás. Entonces, ¿en qué puedo servir? Bueno,
aquí hay 3 recomendaciones en que usted puede servir a otros y a los demás. ¿En qué forma? Letra A, compartiendo el Evangelio. Dice 1 Corintios 9:16, el cual le pido que vayamos, por favor. 1 Corintios 9:16. Lo primero que podemos hacer para servir a otros y al mundo en general es compartiendo del Evangelio. Dice 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Fíjense, el Pablo cómo sentía esa carga, me es impuesta necesidad, y viene una exclamación para él, y ay de mí si no anunciare el Evangelio, pobre de mí si no hago lo que soy o lo que estoy llamado a hacer. Primero lo que puede hacer usted de servir es compartiendo el Evangelio. Este es el servicio más importante que podemos hacer, hermanos. Ganar un alma para Cristo es hacer una obra que tiene trascendencia eterna, es la palabra que les hace falta. Tiene una trascendencia eterna, de tal manera, dicen las Escrituras, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pues no solo estará en el cielo por toda la eternidad, sino que esa persona ha cambiado para vivir como Dios quiere. Es trascendente eso, afectando así a todos los que le rodean. ¿En qué podemos ir, hermanos? Compartiendo el Evangelio a los demás. ¿Ya compartió el Evangelio a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares que no conocen del Señor? Ahora que podemos compartir estos recursos a los demás, ¿usted ya ha compartido a los demás del Evangelio? ¿Qué espera? Entonces sirvamos compartiendo a otros ese gran regalo que usted y a mí nos dieron en su momento. Letra B, ¿en qué podemos servir? Viviendo como Cristo donde Él nos ha puesto. Viviendo como Cristo donde Él nos ha puesto. Dice ahí nuestro estudio, somos cristianos los 24 horas del día y jamás dejamos de ser sus siervos. No solo somos cristianos en la iglesia, fuera de ella necesitamos ser cristianos y jamás dejamos de ser sus siervos, por supuesto. Podemos servir a Dios, hermanos, en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, etc. Cuando decidimos vivir como Dios quiere. Repito, cuando decidimos vivir como Dios quiere. Y también, hermanos, dar un buen testimonio. Un buen testimonio. Como dice Filipenses 2, 12 al 16, se los leo, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos significa haz algo, culmina, termina. Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dice el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra luminar que aquí se traduce es fóster. De ahí viene nuestra palabra que es fósforo o faro, que cuando se enciende se logra ver. Dice que seamos resplandecientes como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, o sea, aferrados a la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que necesitamos vivir como Cristo, donde Él nos ha puesto. Principio número C. ¿En qué podemos servir, hermanos? C. Desarrollando un ministerio en la iglesia. Para esto les pido que vayamos nuevamente a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Déjemelo leerlo, por favor. Dice así, 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, délo, sirva a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Desarrollando un ministerio en la iglesia, dice nuestro estudio. También este es otro tipo o otro lugar de servicio. Dios nos ha dado dones espirituales para la edificación de la iglesia. Como la lección anterior, ustedes vieron y les comentaba anteriormente, tenemos una labor específica en nuestra iglesia. Podemos servir a Dios en un ministerio en que nuestros dones
espirituales se apliquen. Podemos servir a Dios, repito, en un ministerio en el que nuestros dones espirituales se apliquen y así ayudar al crecimiento. Ayudar al crecimiento espiritual de muchos hermanos en la fe. Y en este punto, hermanos, se verá una lección más adelante que usted va a poder ver un poquitito más, una orientación sobre cómo es que Dios quiere desarrollar sus dones y habilidades en un ministerio en nuestra iglesia, para que se prepare y esté atento a esta próxima lección. Así que, mis queridos hermanos, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Qué vas a decidir con todos estos principios que hemos visto? El llamado para que te conviertas en un siervo de Dios, hermanos, y seas de bendición a otros, está sobre la mesa. ¿Qué decidirás ante este llamado? Dios quiere acercarse a la gente a través de nosotros. No hay otra manera de acercarse Dios a las personas sino por sus instrumentos. Él desea que sus manos sean las nuestras, que su voz sea la nuestra, que su consolación fluya a través de nosotros para ayudar a otros, que su ayuda alcance a otros por nuestro medio, que su amor llene a otros a través de ti, mi querido hermano, que otros aprendan a través de Él, a través de nosotros, y que muchos sean rescatados por Él de su forma de vivir, una vida hueca y vacía a través de nosotros, sus hijos, hermanos. No hay otra manera, no hay otra forma. Pero esto no será posible a menos que haya cristianos que, dejando a un lado su egoísmo, indiferencia o temores, dediquen tiempo y esfuerzo por amor y agradecimiento y obediencia para ayudar a otros. Hermanos, es tiempo de levantarnos y hacer algo, ¿no crees? Es tiempo de levantarnos y hacer algo. A estas alturas de la clase de fundamentos, ya has recibido suficiente instrucción de la palabra de Dios para ayudar a otros. Ya sabes lo necesario, por eso se llama la clase, fundamentos. Sabes lo fundamental de la vida cristiana. ¿Seguirás siendo solo un espectador en la obra de Dios? ¿Te conformarás con solo recibir instrucción de la palabra y ocupar una silla cada domingo? Ojalá que no, ojalá que no. ¿Te decidirás a servir a aquellos que lo están esperando y lo necesitan? ¿Pasarás de ser un espectador mudo a ser un participante activo en la obra de Dios para bendición de otros? ¿Qué vas a hacer? Meditemos. Y quizás estas preguntas son muy directas a nuestro corazón, pero esa es la intención. En nuestra iglesia, hermanos, hacen falta siervos de Dios. Siempre harán falta. No porque seamos una iglesia grande, eso significa que ya esté todo cubierto. Una iglesia creciente es una iglesia que tiene muchas necesidades. Hay una gran necesidad espiritual en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. No se diga el mundo que nos rodea. La obra de Dios no la hacen solo los pastores, misioneros o maestros o predicadores. La obra de Dios la hacen todos los creyentes. Dios quiere usar a cada uno de nosotros, hermanos. Dios nos quiere usar. Pero no puede hacerlo a menos que nos comprometamos a servirle. No te preocupes por ahora en el dónde y el cómo. No te preocupes ahorita. Dios te va a dirigir si tú te entregas como siervo y grandes bendiciones jamás imaginadas vendrán a tu vida. Te entregarás hoy como siervo del Señor para siempre. Si deseas tomar esta importante decisión, te pedimos que leas atentamente la carta, el compromiso de servicio a Dios, que se encuentra anexo a esta lección que vamos a leer brevemente. Fírmalo y entrégalo posteriormente al pastor Juan Arturo. Una copia, yo te recomiendo que saques una copia, esa la tengas tú, y otra será para el pastor Juan Arturo, que más adelante voy a dar algunas instrucciones sobre este método. Y este documento es muy importante. Este documento es un testimonio escrito de tu decisión, el cual será canalizado, por supuesto, también a los pastores de la iglesia para que podamos orar por ti. No tienes que entregarlo ya, no tienes que apresurarte al hacerlo, pero toma tu decisión lo más pronto posible. Por favor,
no hagas decisiones a la ligera. El servicio a Dios es un asunto serio, hermanos. El servir al Señor es un asunto serio y de extrema importancia. Recuerda lo que dice Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Y mire, al final de su lección, precisamente, hay esta carta compromiso, un compromiso de servicio a nuestro Dios, que voy a leer brevemente y después le voy a pedir que usted lo lea de manera más detenida, con las porciones que ahí se mencionan, y pueda meditar en cada una de ellas. Dice así: carta o compromiso de servicio a Dios. Leo: con la ayuda de Dios me comprometo delante de Él y de mi iglesia a ser un miembro activo de la misma, sirviendo al Señor de ahora en adelante, debido a las siguientes razones, porque siempre hay que hacer las cosas con un porqué. Aquí están las razones bíblicas. Número 1, Cristo me ha dado la salvación eterna por su gracia, el cual es el más grande regalo jamás merecido por mí. Por lo que quiero servirle en lo que Él me indique, como agradecimiento de lo que Él ha hecho y hará en mi vida. Número 2, decido servir a Dios porque soy un seguidor de Jesucristo y como tal quiero imitar su ejemplo. Pues Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Reconozco que el verdadero cristianismo consiste en servir y aunque no sea fácil hacerlo, lo haré, pues Cristo se sacrificó por mí. Tercero, quiero ser usado por Dios para que Él cumpla a través de mí sus divinos propósitos, pues Dios usa a hombres y a mujeres como medios para hacer de bendición a los demás. Quiero ser un instrumento consagrado a Él y pido que Dios me use como su instrumento en donde Él me ha puesto. Ahí está, su familia, iglesia, escuela, trabajo, etc. Considerando la enorme y urgente necesidad que este mundo tiene de Dios y su palabra. Cuarto, serviré a Dios, pues quiero obtener las recompensas celestiales que Él ha prometido, a quienes le sirven con toda sinceridad y vidas limpias, y así poder ofrecerle a mi Señor un día lo que habré logrado por Él. Por lo tanto, después de haber considerado este llamamiento de Dios, que este llamamiento de Dios hace a todos sus hijos, me comprometo a servir a Dios de las siguientes maneras. Número 1, compartiré el Evangelio por amor y obediencia con los que me rodean, ayudándoles a crecer en la fe. Número 2, con el poder de Dios seré un verdadero seguidor de Jesucristo, dando buen testimonio con mi vida. Número 3, buscaré desarrollar con fidelidad un ministerio de ayuda a los demás, con la guía de Dios y de acuerdo a los dones y habilidades que Él me ha dado. Después de haberme puesto en las manos de Dios, firmo este documento como testimonio de mi decisión de servicio a mi Señor. Y ahí viene al final, hermanos, una línea donde usted puede colocar su nombre y su firma y la fecha donde usted decide esto. Hermanos, si usted está dispuesto a hacer este compromiso, primero ore al Señor. Lea nuevamente esta carta, como les decía, leyendo las porciones detenidamente. Ore, como les repito, y después firme esta carta, si Dios le ha llamado a hacer este compromiso de servicio a Dios, firme esta carta y envíela, por favor, al pastor Juan Arturo en los diferentes medios que hoy contamos, vía correo electrónico, vía celular. Toma una foto, escanéele, por favor, esta carta, y él recibirá estas cartas, esta carta compromiso, esta hoja de compromiso de servicio a Dios. Y sin duda alguna, el Ministerio de Formación de Discípulos y la clase de Fundamentos estará orando por usted. Hermanos, el servir al Señor es un privilegio. Es lo mejor que uno puede hacer. Es lo mejor que uno puede invertir su tiempo. Este compromiso es con el Señor, por supuesto. Es con aquel que le dio la vida eterna y puede hacer mucho por usted. Confíe en las promesas del Señor al momento de servirle, hermano. Y hermanos, para finalizar nuestra lección número 28 de la clase de Fundamentos, recordemos que tenemos un cuaderno de tareas que hay que ir respondiendo y vamos a
rápidamente a dar el panorama de las tareas de esta lección. Dice ahí nuestro manual, nuestro cuaderno de tareas. Contesta las siguientes preguntas. Dice ahí preguntas para meditar, para que usted escriba. ¿Por qué debemos entregarnos a una vida de servicio? Dice la siguiente pregunta. ¿Por qué muchos no lo hacen? ¿O por qué no lo hago? Dice la tercera pregunta. ¿Eres un siervo activo o inactivo? Hay que ser sinceros y responder por qué. Y la última pregunta es, ¿estás sirviendo bajo las bases correctas? ¿O por qué estamos sirviendo a los demás? A un costado, dice ahí, anota 5 versículos que hablen sobre cómo debe ser nuestro servicio al Señor, que los estudiamos, los analizamos, los leímos. Así que anote por favor esos 5 versículos. Ese es del día 1 del trabajo de refuerzo que se hace en este cuaderno de tareas. Y el día número 2, el trabajo de refuerzo, hermanos, dice ahí al inicio, lee los siguientes pasajes y reflexiona en lo que Dios quiere recordarte. Y en Filipenses 2, del 1 al 8, es el ejemplo máximo de servicio. Así que hay que anotar y aprende de memoria. Es muy bonito que usted memorice la palabra de Dios. Filipenses 2, 3 al 4, es bueno anotarlo y después irlo memorizando. Y finalmente viene una parte aquí, en una pregunta, ¿en qué puede servir a Dios a partir de ahora? Acuérdense que vimos otras labores que además de servir en una iglesia, podemos ir haciendo para servir a Dios y a las personas en otras áreas, a partir de ahora, hermano. Y por eso ahí viene a un lado, anota 2 razones para entregarnos a una vida de servicio. Repito, anota 2 razones para entregarnos a una vida de servicio. Y bueno, hermanos, la mecánica de las tareas y la entrega y el envío de las mismas, quería comentarles que el pastor Juan Arturo en próximos días enviará las instrucciones para que ustedes puedan enviar sus tareas, para que ustedes las hagan llegar. Él dará instrucciones en estos días para que podamos atender a este cuaderno de tareas. Y hermanos, pues sigamos adelante, creciendo en la obra del Señor. Recordemos que esta es una medida temporal. Les recuerdo, hermanos, que estas clases estarán subidas en la página de internet de nuestra iglesia y podrán, ahí también les dará un enlace a nuestro canal de YouTube que tenemos como iglesia. Y recordemos que es importante estudiar y meditar en la palabra de Dios y más como clase de fundamentos. Hermanos, que Dios les bendiga y fue un placer enseñarles en esta lección. Un saludo para todos, hermanos. Muchas gracias.